En el desarrollo de los órganos linfáticos veremos nuevamente que el tejido linfático siempre es una estructura muy celular, muy basófila por los linfocitos en diferentes estadios de maduración. Los linfocitos son células muy pequeñas, habitualmente, aun cuando están activados, se encuentran ampliamente apiñadas, dando este aspecto muy celular y muy basófilo. Repasaremos algunos elementos, sobre todo morfológicos, de lo que es el folículo linfático. El folículo linfático o nódulo linfático normalmente tiene un centro germinativo y también un casquete linfocitario. En el casquete linfocitario encontramos una zona oscura y una zona clara. La zona del folículo linfático normalmente se encuentran también otros tipos celulares reticulares como sostén de los ganglios linfáticos y también células foliculares dendríticas. En este caso, siempre los folículos linfáticos se encuentran en los órganos linfáticos secundarios, como ser ganglio linfático en este caso, vaso, amígdalas, por ejemplo, o AP. Nuevamente las características: el casquete linfocitario manto, el centro germinativo con zonas más claras y zonas más oscuras. Ahí no solamente se encuentran linfocitos, sino también células reticulares y células foliculares dendríticas. Y también, si bien son principalmente linfocitos B o producto de expansión clonal de linfocitos B, en algunas zonas como la zona clara o en las zonas más periféricas en contacto con el resto, en el caso de los ganglios linfáticos, el resto del parénquima, también encontramos células T. Son estructuras bien definidas, pueden ser macroscópicamente visibles de hasta 0,5 milímetros, primarios los que no tienen centro germinativo, secundarios como os he dicho tienen casquetes linfocitarios y centro germinativo con zona oscura o zona clara. Y encontramos por un lado linfocitos en distintos estadios de proliferación y maduración y otras células más grandes de características diferentes que pueden corresponder o las células foliculares dendríticas o las células reticulares de sostén, por ejemplo en el ganglio linfático o vaso. Y a veces los linfocitos en distintos estadios de maduración encuentran distintas hendiduras en su núcleo. A veces se los puede llamar células pequeñas o células grandes hendidas. También encontramos vasos y acá encontramos las distintas, en este caso, células foliculares dendríticas y células reticulares. En este caso los plasmocitos, que es otra célula propia. Iniciamos con el timo, es un órgano linfático primario, por lo tanto no tiene folículos linfáticos. El timo es un órgano macizo, muy basófilo, muy celular. Está dividido en pseudolobulillos, que son incompletos, tiene tabiques incompletos. Dentro de esos pseudolobulillos hay corteza, que es mucho más oscura, más basófila, y médula, que es más clara. En la médula se encuentran algunas estructuras eosinófilas que corresponden a los corpúsculos de Hassall. Nuevamente el timo con sus pseudolobulillos, donde encontramos corteza y médula con características diferentes. Tabiques. Recordamos que el sostén del timo está dado por células epiteliales, por lo cual hablamos de que su tejido de sostén es citorreticular o epitelio reticular. Nuevamente el timo con los pseudolobulillos, corteza, médula, tejido adiposo blanco que es habitual en vasos sanguíneos, acá en los distintos tabiques, en la médula. Vamos a ver posteriormente que están bien separados del tejido tímico los vasos sanguíneos por lo que se llama barrera hematotímica. El timo también tiene una función del timo, como vemos, diferente el apiñamiento y las características de los linfocitos en las cortezas y en la médula, en una zona mucho más basófila y otra zona menos basófila. Y también dentro de lo que son todos los linfocitos también encontramos las células epiteliales, las células citorreticulares del timo en distintas regiones. Y aquí vemos el esquema donde vemos muchos linfocitos ubicados en las distintas regiones subcapsulares, el resto de la corteza, en la unión córtico-medular, y la médula
En la médula algunas de las células epitelio reticulares forman también unas estructuras que se llaman corpúsculos de Hassall. Aquí podemos ver en la médula estas estructuras que están dadas por la fusión de múltiples células epitelio reticulares, que son los corpúsculos de Hassall, cuya función no está completamente dilucidada. Distintos linfocitos a nivel del timo, son linfocitos T en distintos estadios de maduración. Normalmente lo que encontramos en la corteza del timo son células T inmaduras, los distintos tipos de células epiteliales macrófagos. En la corteza se producen los procesos de arreglo genético ya descritas en el teórico sistema inmunitario, la selección positiva de timocitos o linfocitos T que reconocen antígenos a través de lo que es las moléculas de MHC, y también se producen los procesos de selección negativa donde se eliminan células autorreactivas. En la médula se completa la maduración, la competencia de los linfocitos T, la diferenciación entre CD4 y CD8, y también donde muchas de las células citoreticulares secretan muchas de las hormonas tímicas que intervienen en la maduración, como timosina, timopoyetina, de los distintos linfocitos T. En la zona unión córtico-medular es el sitio de entrada de stem cell de las médulas óseas o de salida de linfocitos T ya competentes. Todos los procesos que ya hemos visto en el sistema inmunitario, las células pro-T, pre-T, primero tiene que haber un rearreglo adecuado de los genes de los receptores de células T, y también la selección positiva de aquellos linfocitos T que reconocen antígenos presentados por un MHC, o selección negativa de los antígenos autorreactivos de los linfocitos. Esto ocurre en la corteza y después en un lugar en la médula. Los distintos tipos de células citoreticulares que encontramos en el timo, las tipo 1 que se encuentran en la cápsula del timo y en los tabiques, forman lo que es la barrera hematotímica que separa la sangre de los linfocitos T que están adquiriendo competencia inmunológica, de modo que no entran en contacto con la sangre los linfocitos T hasta que tienen competencia inmunológica. Las tipo 2 y las tipo 3 que se encuentran sobre todo en la corteza, que presentan autoantígenos y están relacionadas con el proceso de selección negativa de tolerancia inmunológica. Las 4 y las 5 que se las suele considerar indiferenciadas. Las 6 que forman los corpúsculos de Hassall, que se ha determinado que sintetizan una serie de interleuquinas que intervienen en los distintos procesos de maduración de los linfocitos T. Aquí encontramos en la médula un corpúsculo de Hassall, múltiples células reticulares tipo 6, otras células reticulares de citoplasma mucho más grande, de cromatina mucho más laxa que los distintos timocitos o linfocitos. La barrera hematotímica, las arterias normalmente en el timo atraviesan la unión córtico-medular, es el lugar de entrada y salida de linfocitos, como hemos visto, se van capilarizando hacia la corteza y hacia la médula, y la barrera está entre la sangre y los linfocitos T, está formada por endotelio, que es continuo, membrana basal continua, tejido conectivo periepitelial, muchas veces con macrófagos, y una vaina citorreticular formada por las células citorreticulares. Acá es un poco el esquema, la circulación del timo, donde el ingreso a las arterias por los distintos tabiques forma una especie de arcos, las partes capilares y las partes venosas, y todas las células rodeando los distintos vasos, de modo tal que forman la barrera hematotímica. Acá se ve célula endotelial, tejido conectivo periendotelial, los capilares continuos, membrana basal continua y células citorreticulares envolviendo los distintos vasos sanguíneos, a veces macrófagos asociados a esta estructura, y las células citorreticulares que tienen uniones entre sí. Aquí tenemos también en este caso una muestra del timo donde vemos corteza, donde vemos médula, vemos los distintos corpúsculos de Hassall, media disposición de las células citorreticulares en catáfilas de cebolla. También en el resto de la médula y en la corteza podemos llegar a ver células epitelio reticulares.
Nuevamente corpúsculos de Hassall. Aquí encontramos uno, aquí encontramos otro. Son las estructuras más patognomónicas o propias del timo. No se encuentran en ningún otro órgano. Algunas células epitelio-reticulares dispuestas en forma dispersa con características diferentes a los linfocitos. Aquí vemos células citorreticulares rodeando a una vénula, en este caso, y un corpúsculo de Hassall. Y podemos diferenciar bien en la médula entre lo que son los distintos linfocitos y las células citorreticulares o epitelio-reticulares. Nuevamente un corpúsculo de Hassall. Otro. Tejido tímico involuciona con la edad, sobre todo después de los primeros 2 a 4 años y hacia la adolescencia, y es reemplazado en su mayoría por tejido adiposo blanco en condiciones normales. La mayoría de los linfocitos T son producidos en los primeros años de vida. Y acá ya un timo en un adolescente tardío, un adulto, donde es casi todo tejido adiposo blanco y poco tejido linfático. Generalmente la mayoría de las células T son producidas en los primeros años de vida y muchos menos hacia las edades más tardías. Si se produce una timectomía, se extrae el timo en el recién nacido, disminuyen los linfocitos T circulantes, no se desarrollan las zonas timodependientes de los órganos linfáticos secundarios y se producen inmunodeficiencia de diversos tipos. Aquí comenzaremos a analizar los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, una región convexa, un ñilio, son un órgano macizo formado por tejido linfático. Como siempre, el tejido linfático es muy basófilo, muy celular. Una región de la corteza donde encontramos folículos linfáticos, una corteza profunda o zona paracortical, una médula donde encontramos unas regiones más oscuras que son los cordones linfocitarios y los senos medulares. La región del ilio, en la región del ilio entran y salen vasos sanguíneos y salen vasos linfáticos. Luego una zona convexa donde encontramos una corteza, una cápsula de tejido conectivo. Debajo de esa cápsula un seno linfático que es el seno subcapsular. Y encontramos en la zona convexa llegan los distintos vasos linfáticos aferentes. Los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, al estar interpuestos en la circulación linfática, tienen vasos aferentes y vasos eferentes. Linfáticos nos estamos refiriendo. Los aferentes llegan a través de la corteza al seno subcapsular. La linfa circula a través de los senos corticales, pasa a los senos medulares que confluyen en los vasos linfáticos del ilio, donde se produce la salida de los linfáticos eferentes. Aquí podemos ver otro ganglio linfático donde nuevamente encontramos la corteza. En la corteza hay nódulos linfáticos, la llamada corteza profunda o zona paracortical donde no hay nódulos linfáticos. En esa región se ubican la mayoría de los linfocitos T, la zona timodependiente de los ganglios linfáticos, la corteza profunda o región paracortical, la médula donde encontramos cordones linfocitarios y senos medulares. El trayecto de la linfa. Si nosotros tomamos aquí, observamos la cápsula, por debajo de la cápsula está el seno subcapsular. Los vasos linfáticos llegan al seno subcapsular, a través del seno subcapsular la linfa circula a los senos corticales, de los senos corticales a los senos medulares y ahí hacia el ilio. Nuevamente, en la corteza encontramos folículos linfoides, no así en la médula encontramos estas zonas más oscuras que son los cordones y los senos medulares. Aquí está la cápsula, el seno subcapsular es solamente esta región que se encuentra inmediatamente por debajo de la cápsula. Normalmente los ganglios linfáticos se encuentran asociados a tejido adiposo blanco. Los distintos folículos linfoides donde está la corona o casquete linfocitario o manto y la zona clara y la zona oscura donde están los centrocitos y los centrocitos. Bueno, aquí vemos los distintos senos corticales desembocando en los senos medulares. Aquí vemos algunos senos corticales, tabiques de tejido conectivo, en este caso el estroma es
de tejido conectivo reticular, y podemos ver en este caso mejor la médula, donde vemos cordones medulares y más claros los senos medulares. Corresponden los senos medulares a vasos linfáticos. Y aquí en la zona cortical, nódulos linfáticos y la zona de la corteza profunda. Nuevamente podemos ver mejor la corteza profunda y la médula con los cordones y los cordones senos. Folículos linfáticos en la corteza profunda. Aquí vemos con mucha más claridad la cápsula y el seno subcapsular. El seno subcapsular desembocando en un seno medular, en un seno cortical, y los senos corticales desembocando en los senos medulares. La organización estructural, si uno analiza la mayoría de los ganglios linfáticos, aunque son muy diferentes de acuerdo a las regiones linfáticas del organismo, acá tenemos la corteza, la paracorteza o corteza profunda, que es la zona timodependiente, donde se encuentran sobre todo linfocitos T, en la zona timodependiente, la zona B dependiente de los folículos linfáticos, sobre todo linfocitos B, la entrada y salida de arterias y venas en el ilio. Y aquí algunas vénulas que forman una especie de red también en las, tanto asociadas a los folículos como en la corteza profunda, con algunas características especiales como que tienen un endotelio no tan aplanado, más alto. Nuevamente las mismas estructuras donde podemos ver todo lo que es la corteza profunda, y acá podemos ver bien un folículo linfático con un casquete linfocitario y un centro germinal. Acá es la estructura general. Como podemos ver, hay vasos linfáticos aferentes, senos subcapsulares, senos medulares, vasos linfáticos eferentes. Y nuevamente todo lo que es la corteza con los folículos linfáticos y la zona paracortical o corteza profunda. El seno subcapsular, formando parte del seno subcapsular, podemos ver células endoteliales por un lado y células citorreticulares o células reticulares de los ganglios linfáticos, con su característico núcleo más grande que todos los linfocitos y de cromatina bastante laxa y a veces nucleolo evidente. También muchas veces formando el sostén o a veces parte de la estructura misma de los senos linfáticos. Acá podemos ver en más detalle el seno subcapsular, que es la zona patognomónica de los ganglios linfáticos, dado que es el único órgano linfático que en este caso tiene linfáticos aferentes. En la tinción para fibras reticulares porque su estroma es citorreticular. El estroma citorreticular también en los cordones linfocitarios de la médula y en las paredes asociados a las paredes de los senos linfáticos medulares. Pregnación argéntica para ver mejor estas estructuras. En una característica de los órganos linfáticos son las vénulas de endotelio alto, que muchas veces el endotelio no es tan aplanado, sino tiende a ser más cuboideo y a veces hasta cúbico. Son las zonas de reclutamiento de linfocitos de la sangre hacia los ganglios linfáticos principalmente. Fíjense cómo a veces hay pequeños plums o regiones donde los linfocitos quedan en invaginaciones de las células endoteliales en diferentes situaciones. Y aquí se ve como un capilar habitual, un ejemplo en este caso es una vénula poscapilar habitual, con su pericito, sus células endoteliales bien aplanadas, y la vénula de endotelio alto, donde se ven los linfocitos en regiones de sus paredes, a veces en pequeñas bolsas de las células endoteliales, y las células endoteliales de altura mucho mayor. Y son las zonas de reclutamiento de linfocitos hacia el ganglio linfático. Están especializadas en eso estas vénulas de endotelio alto. Otra región de llegada de linfocitos puede ser a través de la linfa. Y los linfocitos, después que se activan en una respuesta inmune, pasan a través de los senos medulares hacia la linfa y los otros órganos a través de retomar la circulación. Aquí vemos un ejemplo de vénula de endotelio alto,
Normalmente no son visibles las células endoteliales de las vénulas protruyendo hacia la luz, como pareciera en este caso. Esto está dado por el mayor volumen de sus células endoteliales, muchas veces rodeados por abundantes linfocitos alrededor. Aquí vemos una vénula de endotelio alto, muchos linfocitos alrededor. En la médula podemos ver acá un cordón linfocitario, donde por ejemplo vemos múltiples linfocitos, vemos plasmocitos también, como en este caso, macrófagos. Y aquí un seno medular. En el seno medular están las células endoteliales de los vasos linfáticos y las células reticulares de características estrelladas en cuanto a sus prolongaciones. Nuevamente vemos, es la zona paracortical o corteza profunda, acá cordones medulares y senos medulares. Aquí la cápsula, los senos subcapsulares, la cápsula tejido conectivo denso, folículo linfático en la corteza, y vemos la llegada de los vasos linfáticos aferentes en algunos casos con tejido conectivo reticular. Y esto es la zona del ilirio con la salida de vasos linfáticos eferentes y entrada y salida de vasos sanguíneos. Múltiples macrófagos acá que han captado tinta china. En la trama reticular podemos encontrar células reticulares, células dendríticas en las interdigitantes dendríticas, en los folículos foliculares dendríticas macrófagos. Aquí las células reticulares dendríticas, las células interdigitantes dendríticas típicas con sus múltiples prolongaciones, contactando con diferentes linfocitos, ya sea T o B, asociados a determinadas respuestas inmunológicas. Esto aquí estamos en un seno medular, acá podemos ver también un plasma. Bueno, vemos el endotelio característico, las vénulas de endotelio alto, expresan moléculas que ligan linfocitos para facilitar su adhesión y su reclutamiento a los nódulos linfáticos. Finalmente pasamos a vaso. Es un órgano macizo que tiene una cápsula fibromuscular, es decir, tejido conectivo denso y músculo liso. De esa cápsula se generan tabiques hacia el interior del órgano, también fibromusculares. Aquí vemos el vaso, vemos la cápsula. Normalmente encontramos folículos linfoides asociados a arteriolas. Esos se llaman corpúsculos de Malpighi. Son múltiples puntos a lo largo del vaso, eso es lo que se llama pulpa blanca. Todo el resto, a veces en un tinte una mezcla de tinte basófilo y eosinófilo, es la pulpa roja. Aquí lo que podemos ver es la cápsula fibromuscular y los distintos tabiques de tejido conectivo que funcionan más como vías de sostén y de vasos que discurren por las venas. Vasos que discurren por las distintas trabéculas, ya sea arterias o venas, y no dividen realmente en lóbulos o lobulillos al órgano. Los dos elementos del vaso son todos los folículos linfoides, normalmente asociados a una arteriola, como se ve en estos casos, eso es la pulpa blanca, y todo el resto, que luego vamos a ver su estructura. Aquí podemos ver tabiques y podemos ver la cápsula, que recuerden que es fibromuscular. Encontramos entonces por aquí un tabique con una arteria esplénica, en este caso elementos de la pulpa blanca, siempre los corpúsculos de Malpighi, donde encontramos folículos linfáticos asociados a arteriolas. Y también encontramos acá una zona más marginal de características un poquito diferentes. El resto corresponde a pulpa roja. En la pulpa roja hay cordones de linfocitos y sinusoides. Aquí encontramos los corpúsculos de Malpighi que forman la pulpa blanca. Y tenemos el folículo linfoide con el casquete linfocitario, el centro germinativo y un corte tangencial de la arteriola asociada. Encontramos el vaso tiene un tejido de sostén, también tejido conectivo reticular, por lo tanto encontramos también distintas células de tejido conectivo y células reticulares. Aquí nuevamente lo que es pulpa
blanca, un folículo linfoide con casquete linfocitario centrogerminativo asociado al corte de una arteria. Normalmente, si nosotros analizamos las distintas arterias trabeculares, las que discurren por las trabéculas, como hemos dicho antes, aquí tenemos lo que es la arteriola central, rama de esa arteria, rodeada por una vaina periarteriolar de linfocitos T. Esa es la arteriola central de los corpúsculos de Malpighi o pulpa blanca. A su vez, hay estas arteriolas genera ramas que se asocian también a los folículos linfáticos. Esta vaina periarteriolar que está alrededor de la arteriola central es de linfocitos T y es la zona timodependiente del vaso. Los folículos normalmente, como están asociados a ramas de esa arteriola central, se quedan visualmente en la periferia de lo que es la arteriola central, es decir, en los cortes que nosotros vemos de vaso. Habitualmente vemos los folículos y al costado de los folículos vemos la arteriola central. Esta es la disposición habitual en esta forma de hoja que se ve acá de lo que es el vaso, la estructura global del vaso de la pulpa blanca. Y aquí se ve la arteriola central, que es central con respecto a la vaina periarteriolar de linfocitos T. Tiene diferentes ramas, algunas de esas ramas se observan asociadas a los folículos linfoides, y lo que se ve groseramente, visualmente, es el folículo linfoide asociado a la arteriola central con su vaina periarteriolar de linfocitos T, y toda esta estructura son los corpúsculos de Malpighi. Y acá en más detalle, digamos, lo que es la pulpa blanca, también hay una zona más difusa entre la pulpa blanca y la pulpa gris, que es lo que se llama zona marginal, donde hay algunos linfocitos, también hay múltiples macrófagos en esa zona alrededor de esto. Y aquí nuevamente un corte donde tenemos la arteriola central, todos linfocitos T alrededor de la arteriola central, asociados a ramas de la arteriola central, folículos linfoides. Y nuevamente esa estructura. Las arterias trabeculares, arteriola central rodeada por los linfocitos T, en este caso en verde, y las distintas ramas de la misma asociados a los folículos linfoides. En lo que es la circulación del vaso, si nosotros asociamos las distintas arterias, y a veces lo que se llama arterias envainadas, con linfocitos y fibroblastos alrededor, y vemos que las arterias llegan a capilares. Los capilares a veces son discontinuos, haciendo que regiones de la circulación esplénica sean abiertas, y a veces hay capilares continuos que desembocan directamente en las venas o en las vénulas, en los senos venosos concretamente, de modo tal que hay regiones de circulación cerrada en el vaso. Aquí vemos de vuelta ese esquema. Una vez que la arteriola central sale de toda la pulpa blanca, pasa a lo que es la pulpa roja esplénica. Aquí se capilariza, a veces encontramos capilares envainados con linfocitos alrededor, y esos capilares van directamente a los sinusoides, esa circulación cerrada, y a veces los capilares son discontinuos, la sangre pasa a la pulpa roja y posteriormente vuelve a la circulación a través de los senos venosos en lo que es la circulación abierta. Aquí podemos ver los distintos capilares envainados. A veces las arteriolas se llaman peniciladas por esta bifurcación en forma de V, que se da al inicio de la pulpa roja, al inicio de la circulación en la pulpa. Y aquí se ven estas características de los vasos. A veces también con el endotelio puede estar más alto, puede haber linfocitos en su pared entrando y saliendo de los distintos vasos. En la pulpa roja encontramos los sinusoides esplénicos, acá el tejido endotelial, y alrededor los cordones de Billroth o cordones esplénicos. Y nuevamente encontramos los capilares sinusoides, son capilares muy anchos, muy dilatados, y los distintos cordones esplénicos.
A veces esos capilares tienen una especie de las fibras colágenas y reticulares lo envuelven como si fuera un barril, como si fueran las costillas de un. Así es como se disponen las distintas fibras alrededor de los sinusoides de la pulpa roja. Entonces la pulpa roja está constituida por una trama reticular, por los sinusoides y por los cordones. Y esta es la forma como las fibras lo envuelven a modo de barril. En los sinusoides esplénicos se ve entrada y salida de células. Aquí se ve la pulpa roja. Esos son los dos elementos, los sinusoides y los cordones esplénicos en la pulpa roja. La trama reticular. La cápsula, en este caso la cápsula es tejido conectivo y músculo liso. La cápsula y el tejido del vaso es una cápsula fibromuscular. El estroma reticular. Esas son las características del vaso. Pasamos a las amígdalas. Mucho más brevemente las desarrollo. Las amígdalas, por ejemplo, las palatinas, lo que tienen característicamente son criptas. Alrededor de eso hay tejido linfoide difuso y nódulos linfáticos. Estas son las criptas en el epitelio, en el caso de las amígdalas palatinas, el epitelio de la boca. Alrededor de esas criptas se ven el tejido linfoide, los folículos linfáticos y tejido linfoide difuso. Esa es la estructura global de todas las amígdalas. Nuevamente, aquí se ven los distintos tejidos según la región que estemos. Aquí se ve un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Como es lógico, estas amígdalas, cuando se hace de epitelio cilíndrico, no son las amígdalas palatinas, donde habitualmente se ve un epitelio plano estratificado. Nuevamente las criptas primarias y secundarias de las amígdalas y los distintos folículos linfoides y tejido linfoide difuso. Las amígdalas son diferentes en las distintas regiones del organismo. Placas de Peyer. Las placas de Peyer son parte de lo que es el mal del tejido linfoide asociado a las mucosas y sobre todo en este caso tejido linfoide asociado al intestino. Son regiones no capsuladas, tienen folículos linfoides, similar a lo que hay en los ganglios, por ejemplo, o en el vaso. Los linfocitos relacionados con eso secretan sobre todo inmunoglobulina A. Y las placas de Peyer se encuentran sobre todo en lo que es el ilion distal. En el ilion distal encontramos células M por sobre las placas de Peyer, es decir, que en esas regiones no hay vellos. Aquí observamos en distintas placas de Peyer, acá en el intestino, nosotros vemos folículos linfoides y tejido linfoide difuso. El tejido linfoide difuso entre las distintas placas interfoliculares son las zonas timo dependientes de las placas de Peyer. Esta es en el caso del intestino. Acá en el caso de un bronquio también tenemos un tejido linfoide asociado a las mucosas. Acá el intestino, donde vemos un folículo linfoide y mucho tejido linfoide difuso. Y acá mucho tejido linfoide difuso a lo largo de todo el intestino sin formar propiamente placas de Peyer o nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos y tejido linfoide difuso. El apéndice es obtenido con mucho contenido linfático. Se ve acá toda la estructura del apéndice, el epitelio superficial y múltiples nódulos linfáticos y tejido linfoide difuso alrededor. La bolsa de Fabrizio se encuentra en las aves, no se encuentra en los hombres, pero digamos por eso se habla de linfocitos B, porque en el caso de las aves son fabricados en lo que es la bolsa de Fabrizio, o bursa de Fabrizio también, con distintos pliegues, epitelios, distintos regiones, digamos, pseudofoliculares se las llaman, y a veces pseudolobuladas. No entraremos en detalle porque no corresponde al ser humano. Simplemente como dato es que los linfocitos B, la B recibe su nombre de la bolsa de Fabrizio.